Esta serie que hemos estado estudiando nos ha estado enseñando acerca de aquellas vidas de personas que fueron transformadas, que sus vidas fueron cambiadas por causa de Jesús. La lección de hoy, Sophie, ahí que estás apuntando, tiene que ver con el centurión romano. En Mateo y Lucas encontramos una historia, fíjense, que nos induce, nos estimula a hacer ¿qué cosa? Profundas reflexiones con respecto a lo que hace, a lo que provoca la persona de Jesús en la vida de los hombres, sin importar su posición social, política o militar. Esta lección, espero yo, nos mueva a meditar, a reflexionar con respecto a lo que hace, lo que provoca el Señor en la vida de los hombres. Que estemos pensando en eso, con este caso del centurión romano. Cristo entra en Capernaum y allí es donde un centurión romano, un oficial importante del ejército, que tenía a su cargo varios soldados, muchos de ellos, además extranjero, y era pagano según el juicio o ante los ojos del pueblo judío. Este hombre Saulo se le acerca con una petición urgente: que sane a su siervo paralítico, enfermo, quien está sufriendo terriblemente y a punto de morir. Fíjate, Cecilia, lo notable del relato no es solo la petición del centurión, sino lo que muestra de sí mismo cuando hace la petición. Qué interesante esto. Aquí voy a resaltar, sin duda alguna, lo que él muestra, exhibe, ¿sí? Lo que él deja ver de sí mismo cuando le pide al Señor que sane a su siervo. Este hombre, a pesar de su posición militar, muestra cierta actitud, hijo, cierta actitud. Él la muestra, la exhibe, la expresa, la deja ver o conocer. Se acerca con fe, con humildad y con una confianza sorprendente en el poder de Jesús. Él reconoce que la palabra de Jesús tiene autoridad suprema para hacer lo que Él quiere o quiera según sus determinaciones. Por tanto, los hechos que se narran en los evangelios acerca de este romano describen con exactitud la transformación de su vida y carácter. Esa transformación que él experimentó por causa de la persona de Jesús. Me gusta este postulado, Sophie. Me edifica, me estimula, me anima positivamente, obvio. Cristo fue el motivo en este hombre de su sincera y auténtica transformación. Cristo fue el motivo de ello, de que él llegase a ser un hombre distinto,
diferente. Punto número 1 de la lección. Punto número 1. El centurión oyó hablar de Jesús. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Dice la sagrada palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjense cómo comenzó la transformación de este hombre. Oyendo acerca de Jesús. ¿Vieron? Al igual que Bartimeo, igual él había oído de Jesús y luego oyó que Jesús andaba por allí. Él oyó y luego oyó eso. Y así muchos otros. Este siempre es el primer paso, oír acerca del Salvador. El apóstol Pablo indica esta verdad cuando dijo en Romanos 10:17, y voy a leer la versión internacional de este pasaje. Dice Pablo: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así fue con este hombre. Este centurión, hijo, Saulo, él oyó y de ahí derivó algo en él, resultó algo en él. Pero lo primero que hizo, como dice Pablo aquí, lo primero que él vivió, experimentó en relación con Jesús, fue haberlo oído. Eso fue lo primero, haber oído acerca de él. Si la fe es sincera y auténtica, entonces, ¿qué viene? Si la fe es así, de esas características, si la fe en el hombre, como la hubo en este romano y en muchos otros, si tu fe, hijo, si tu fe, Camila, hija, si tu fe es sincera y auténtica de estas cualidades, entonces viene la transformación por la obediencia a la palabra de Cristo. Por tanto, y a la luz de los siguientes puntos que vamos a considerar en un momento, según el contenido de mi bosquejo, los siguientes puntos, este es el primero, recuerden, el centurión oyó hablar de Jesús, primer punto. Bueno, en los siguientes vamos a observar cómo la persona de Jesús afectó y trastocó positivamente al centurión romano con respecto a lo que él oyó de Cristo. Perdón. Así que ahora vamos a pasar al segundo punto y cada uno de ellos va a describir cada enunciado de estos, va a describir
cómo afectó positivamente lo que el centurión oyó de Jesús. Él oyó y eso hubo un efecto aquí, internamente en su corazón, en su mente, cuando él oyó de él, en la situación, en las circunstancias que él estaba. ¿Ok? Segundo punto. Y el primero de estos que describen lo que resultó en él. ¿Ok? Punto número 2. El centurión creyó en Jesús. Ahí que estás apuntando, Saulo, el centurión creyó en Jesús. Ahora bien, el centurión no solamente oyó, ni fue tampoco pasivo cuando oyó acerca del Señor. ¿Vieron? Él no solamente escuchó, ni tampoco fue pasivo con lo que escuchó de Cristo, sino que habiendo escuchado y prestado atención de lo que se decía de Jesús, fue motivado a hacer algo, hijo. Fue motivado, fue movido, inducido, impelido a hacer algo. Él oyó, prestó atención a eso que se decía de Cristo y así él hizo algo. Fíjense cómo dice el texto de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 versículo 3. Dice el pasaje: le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjense que el texto dice que cuando él oyó de Jesús, según el versículo 2, vayan al texto, miren. Dice el versículo, el mismo versículo 3, perdón. Dice el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Y luego dice, le envió unos ancianos. Por eso dije que cuando él escuchó y prestó atención a lo que se decía, lo que se afirmaba, lo que se relataba acerca del Señor, él le envía unos ancianos. Ahora bien, la fe del centurión romano fue más allá de enviar a buscar a Jesús, sino que también rogó o suplicó por una petición. Escuchen esto. Tal fue lo que escuchó del Señor, que él confió plenamente en Jesús, de todo corazón, para implorarle por la sanación de su siervo. Fíjense. Así fue el efecto de aquello que escuchó del Señor, que él lo busca para suplicarle, rogarle por su siervo, confiando él plenamente en Jesús. El centurión romano creyó que Jesús era completamente capaz y tenía toda la autoridad para hacer lo que él quisiese, reconociendo de esta forma la soberanía, el dominio y el poder de Jesús sobre todas las cosas. Este romano, Juani Ángeles, él se convenció a sí mismo que Jesús tenía la capacidad
y todo el poder, toda la potestad, mejor dicho, para hacer lo que él quisiese. Él reconoció la soberanía de Jesús, el dominio y el poder de él sobre todas las cosas. De hecho, y observen con mucha atención, fíjense este detalle interesante aquí. Recuerden que él oye, cree de esta manera y va y suplica y ruega al Señor. Él hace algo y en ese algo que hace, lo busca y suplica. Y reconoce estas cualidades de Jesús: soberanía, dominio y poder. Ahora, fíjense, vamos a ver aquí con lupa, Ana Patricia, este puntito, que repito, me agrada, me edifica y me hace pensar, reflexionar. Miren, la petición del centurión al Señor la petición nunca la sustentó ni la justificó Cecilia en sus méritos u obras personales. ¿Qué dijeron los judíos del soldado romano? Lucas capítulo 7, versículos 4 y 5. Porque van unos judíos al Señor que Él envía para que le comuniquen a Cristo, pues de esta petición, Camila. Este soldado romano tenía pues esta petición, había escuchado a Jesús, se convenció, creyó y lo busca. Y miren lo que dicen los judíos del soldado romano, dice el verso 4 y 5. Y ellos vinieron a Jesús, estos judíos, y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Según estos judíos, según ellos, según su juicio, según su criterio, según su resolución acerca de este hombre, de cómo podían calificarlo a él, ellos dicen: no, él es digno. ¿Por qué? Bueno, porque ama a nuestra nación. Y además, dice, nos edificó una sinagoga. Estos hombres apelaron a las virtudes y a las obras personales del centurión para solicitar el favor de Cristo sobre él. Noten el texto. Ellos dicen: este hombre es digno, él merece que le hagas esto por estas dos razones. Número uno, porque él ama a nuestra nación. Y número dos, porque edificó una sinagoga. Ellos apelan a esta virtud de él, que ama, y a las obras de él. Él hizo esto en favor de nosotros. Sin embargo, ¿qué dijo este romano de sí mismo? Lo anterior es lo que los hombres consideraban, según sus ojos, acerca de este hombre. Y yo no estoy diciendo que esto que ellos estaban describiendo acerca de él no era lícito decirlo, o que no era auténtico, que no era genuino en él esto. No estoy diciendo esto.
Lo que estoy diciendo, Cecilia, es que la petición, la súplica, el ruego de este hombre no la basó, no la sustentó, no la fundamentó, ni la justificó apelando a sus virtudes y a sus obras. Eso lo hicieron ellos, los hombres, estos hombres, mejor dicho, estos, para ser más exacto. Pero lean el verso 6 y 7 de Lucas 7. Fíjate, Sofi, Lucas capítulo 7, Saulo, versos 6 y 7. ¿Qué dijo este hombre de sí mismo? Fíjate, Ana Patricia. Dice el centurión, Señor, él le dice a Jesús, Señor, no te molestes, pues no soy ¿qué? ¿Vieron? Yo les animo, les invito a que subrayen eso, lo marquen y lo tengan siempre presente en sus vidas. Como yo procuro también, después de reflexionar en estas cosas. No soy digno. Ahí está, ¿vieron? No soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Vieron? ¿Viste, Nando? Esto dijo el centurión de sí mismo, a diferencia de los judíos. El centurión, Cecilia, nunca apeló a sus virtudes u obras. Él nunca apeló con respecto a quién era y lo que él hacía por otros. Él nunca dijo, Ana, yo soy bueno. Mira cómo amo a los judíos, Jesús, mira mis buenos sentimientos hacia ellos. Tengo bondad, favor hacia ellos. Yo soy bueno. Además, he hecho buenas obras. Aquí están mis intenciones, lo que yo siento por ellos y lo que he hecho por ellos. Tengo este corazón de esta cualidad y mis obras son, o mi corazón de esta calidad y mis obras son de estas cualidades. No, él nunca dijo eso, nunca procuró buscar la respuesta o la atención, la acción de Cristo basándose en ello, sino que, escuchen, y habiendo puesto su indignidad delante de él. ¿Vieron? Así como la puso el publicano, que se mantuvo lejos del lugar donde oraban los judíos, del lugar que consideraban sagrado, santo, apartado para orar y a través de la oración llegar ante la presencia del Eterno. Dice la Escritura, el Señor, que el publicano se mantuvo lejos. Por otro lado, no levantaba el rostro. ¿Y qué puso delante de él? Su indignidad. A diferencia del fariseo, que puso delante de él sus méritos, sus virtudes personales. Torcidas, claro, pero las puso. No, este hombre puso delante de él su indignidad. Reconoció que no era digno de nada. Él aceptó que no era digno de que Cristo viniese a él, ni de él ir para estar delante de Cristo.
A mí me ha agradado, Ana Patricia, hermanos, esto, ¿no? Llegar a este entendimiento, a esta sabiduría de las Escrituras. Y me refiero a qué puso Él, qué puso delante de Él. Su indignidad. Su indignidad. Así fue la calidad de su petición al Señor. Así fue la calidad de su petición al Señor. Fue lo que hizo el publicano, ¿no? Señor, sé propicio a mí, yo que soy pecador. ¿Verdad? Ahí está, puso su indignidad y buscó la compasión de Cristo. De la misma manera este hombre. Punto número 3. Enunciado número 3. ¿Y qué es lo segundo que se describe con respecto a lo que provocó los efectos, pues, que hubo en este hombre por haber escuchado de Jesús y haber decidido, elegido buscarle por lo que escuchó, haber aceptado lo que escuchó y haber confiado en él, etc. En tercer lugar, el centurión aceptó sus limitaciones y eligió confiar en Jesús. Repito, el centurión aceptó sus limitaciones y eligió confiar en Jesús. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 8. Ahora vamos a Mateo porque, como les dije al principio, este caso del centurión lo encontramos tanto en Lucas como en Mateo. Así que Mateo es el texto paralelo de Lucas capítulo 7. Dice Mateo capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Fíjense. La petición hecha por el centurión al Señor es, sin duda alguna, una descripción de ¿qué cosa? ¿Qué describe la petición del centurión? Describe el reconocimiento de ¿qué cosa? De sus limitaciones. Él reconoce sus limitaciones cuando él va y le pide al Señor que sane a su querido siervo. Es decir, el centurión, a pesar de toda su posición militar, estaba imposibilitado de poder lograr un bien particular a su siervo, esto es, liberarlo de su sufrimiento físico. Recuerden eso, imposibilitado, limitado, imposibilitado, limitado de poder hacer esto. Es la cuestión aquí, es el punto aquí, es la enseñanza aquí en tercer lugar. Si el centurión no hubiese, Cecilia, reconocido sus, escuchen la palabra, incapacidades. Fíjate, Sofi,
si él no hubiese reconocido sus incapacidades y no aceptase sus limitaciones? ¿Por qué entonces buscó al Señor Jesús con tanta diligencia y habiendo hecho todo lo que hizo al respecto? ¿Por qué hizo eso entonces? Cierto, ¿no? Si él no hubiese reconocido sus incapacidades y sus limitaciones, ¿por qué busca a Jesús? Sin duda alguna, y claro, déjenme decirles esto, o resaltar esto, recalcar, y haberlo buscado con tanta diligencia. Bueno, sin duda alguna, lo que él escuchó del Señor, lo que él oyó del Señor, hizo que él entendiera que Jesús era el único que tenía el poder para lograr la liberación de los sufrimientos de su siervo. Cuestión que le era a él imposible hacer. Él entendió que Jesús era el único. Ahí tengan presente esta palabra, este adjetivo, único, capaz de hacer lo que para él le era imposible. El contraste, ¿no? Lo que puede hacer Jesús, pero yo no puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo, Señor, yo no puedo hacerlo. Miren, el reconocimiento de su indignidad, fíjense, y también de su incapacidad, muestran qué cosa, Cecilia, la transformación que estaba ocurriendo en el corazón de este hombre por causa de la persona de Jesús. Él confió en Cristo y tomó una decisión. Él eligió depender de Él. Él reconoce su indignidad, por un lado, y a la vez su incapacidad. Cuando Él hace estos reconocimientos y acepta estas cosas, exhibe esa transformación, esos cambios dentro de Él, por lo que escuchó de Jesús, por lo que está haciendo, con el propósito de que el Señor le conceda esta petición con respecto a su querido siervo. En Lucas capítulo 7, versos 6 y 7. Vemos que él confía en Cristo y elige, fíjate ángeles, elige ¿qué cosa? Depender de Él. Eso lo vemos aquí, en estos dos versículos. Ahora regresemos a Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: y Jesús, Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7, donde dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. En otras palabras, Señor, yo no puedo hacer absolutamente nada. Reconozco que estoy incapacitado de sanar a mi siervo de su sufrimiento. Inclusive no soy digno de ti. No soy digno de nada. Sin embargo, elijo creer en ti, confiar en ti
y depender de ti y de tu asombroso y único poder. Señor Jesús, basta con que digas tu palabra para que ella se cumpla y libere a mi siervo de su padecimiento. Señor, yo no puedo, pero tú sí, según tu palabra. Fíjense en los versículos que leímos. Se describe esto que acabo de decir. De ahí podemos extraer esto. El primero reconoce su indignidad y luego, obviamente, elige depender de la palabra de Cristo. Di la palabra, y noten, di la palabra. Él confía. Señor, di la palabra. Él, cree en la palabra que emana de Cristo, de su autoridad y poder. No soy digno, Señor, porque él no estuvo delante de él. Si leen los dos pasajes, el centurión nunca llega delante de Cristo. Nunca llega. Los que llegaron fueron los judíos. Y se relata en Mateo como si él hubiese llegado delante de Jesús, pero no. Lo que hicieron los judíos lo hicieron en el nombre del centurión y así se describe según los evangelistas. Así que él no fue. No soy digno de venir a ti, pero noten, pero di la palabra. Y así era su confianza, Juan, y su fe en Jesús y en su palabra, que dijo, y mi siervo, ¿qué cosa? Será sano. Yo creo en tu palabra y esto va a ocurrir. Yo creo en esto de ti, de tu palabra, de lo que tú digas, y esto va a ocurrir. Lo que tú declares, expreses allí. De lo que tú decretes según tu palabra. Y esto va a ocurrir así. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Así que dilo. Y así va a pasar. Yo no puedo hacer nada. Soy incapaz e indigno. Pero elijo creer en ti, confiar en ti, depender de ti y de tu asombroso poder. Único poder. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Último punto, número 4 y tercera descripción de este hombre, de esa transformación en él. Recuerden el tema de la serie, vidas transformadas. En cuarto lugar, fíjate, Saúl, el centurión reconoció la autoridad de la palabra de Jesús. El centurión reconoció, ¿qué cosa? La autoridad, apunten, la autoridad de la palabra de Jesús. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 8 y 9. Dice la Escritura: Señor, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Ahora miren la explicación que él da, lo cual describe cómo él reconoce la autoridad de la palabra de Jesús, de ese peso que tiene, de esa influencia que tiene, de esa facultad que tiene. ¿Sí? Señor, di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Allí él explica: yo sé
Yo entiendo lo que significa estar bajo autoridad, tener esa capacidad, esa facultad. Yo sé lo que es eso. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta fe. Miren, observemos que al centurión le bastó solamente la palabra del Señor. Él, en su transformación, escuchen, aprendió a confiar enteramente en la palabra de Jesús, en la autoridad de ella, ya que procedía o emanaba de aquel a quien había reconocido como Señor. Él le llama a Jesús Señor, Señor, Señor. Él había reconocido a Jesús como amo, soberano, etc. En este caso, él reconocía que Jesús era poseedor de toda autoridad suprema. Él creyó y confió que si Jesús declaraba con su palabra la sanación del siervo, éste sería sano. Escucha, Saulo, hijo. Él se convenció a sí mismo, el centurión, que la palabra de Jesús tenía el poder y la eficacia de cumplirse cabalmente conforme a la autoridad que él tenía. En otras palabras, el centurión reconoció la soberanía y el dominio de Cristo, sobre todas las cosas. Él cree y confía en Jesús y en lo que su palabra era capaz de hacer, porque emanaba de él, de quien tenía tal autoridad suprema, tal facultad, prerrogativa. Él se convence de ello y reconoce la soberanía y el dominio de Cristo sobre todo, todo en absoluto. Ahora bien, observemos cómo Jesús se asombra y se admira de él, es decir, de toda la actitud de este hombre, es decir, de su grande fe. Pero vamos a ver en qué consistió también esa grande fe, hija, esa grande fe. Porque el texto dice que el maestro dijo: os digo que ni aún en Israel los judíos, porque él no era judío, Sofía, él no era judío, él era un romano, un gentil. Y dice, ni aún en Israel he hallado tanta, fíjense esta palabra, tanta fe. Bueno, ¿en qué consistió? ¿En qué también estaba contenida esta grande fe? Escuchen, porque el Señor se admira y luego elogia esa grande fe. Para el Señor, una grande fe no es solamente convencimiento y confianza en su palabra. Fíjense, lo es, pero no solamente, sino también limitarse a ella y someterse, Juani, a ella. Fíjense. Además de convencerse y poner confianza en la palabra de Cristo, una grande fe en Él, y obvio, y a la vez a su palabra, es limitarse a ella
y someterse a ella. Eso implica que uno sea elogiado por Cristo y reconocido como tener una grande fe. Una grande fe, o como él dijo, tanta fe o grande fe, no significa solamente, yo estoy plenamente convencido que Jesús existe y que Él es divino y que ascendió. Eso es cierto. Y confío en que esta palabra es de Él porque ha emanado, Él es la fuente, de Él ha surgido, brotado esta palabra. Eso es cierto. Pero este caso, este relato, este contexto nos enseña que el Señor no elogia, no reconoce, no aprueba solamente a los que tienen una fe en esta forma, hijo, sino también en la forma de limitarse a ella y someterse a ella. Esta característica de la fe del centurión la observamos cuando él le pide al Señor que solo diga su palabra. ¿Verdad? Él le dice, solamente di tu palabra. Y que ella, con la autoridad de quien la pronuncia y declara, hará que se cumpla cabalmente. ¿Vieron? Él se limitó, nos enseña, nos indica ahí que él se limitó. Di solamente tu palabra, Señor. Y obviamente, ella hará lo que es capaz de hacer, porque viene de ti, del que tiene todo poder, autoridad, tú que eres el Señor. Ahora escuchen esto. Por tanto, fíjate Cecilia, por tanto, una verdadera y auténtica fe no solo se convence de la existencia de la persona de Jesús, sino también de la autoridad de su palabra expresada en el Nuevo Testamento. Oído el tambor con lo que voy a decir. A la cual el ejemplo del centurión y la aprobación de Cristo elogiando la actitud de éste hacia su palabra autoritativa nos obliga a ¿qué cosa? ¿A qué nos obliga el ejemplo del centurión? El ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de que él se dijo, di solamente, o sea, de limitarse uno a la palabra de Cristo y confiar en la autoridad de ella, nos obliga a limitarnos, precisamente, a limitarnos a ella. El ejemplo del centurión. Y además la aprobación de Cristo al elogiar esta actitud de él hacia su palabra autoritativa, nos apremia, nos empuja, nos persuade y convence a limitarnos a la palabra de Cristo, a creer en ella y creer en lo que ella es capaz de hacer. No pensemos más de lo que está escrito y aprendamos a someternos solo a su palabra. Cuando Cristo elogia, aprueba la actitud del centurión, cuando pidió, di solamente tu palabra, Señor, y mi siervo sanará. Ese ejemplo, esa actitud y eso que hizo Cristo con respecto a esa actitud de Él, nos enseña esto, nos obliga a esto. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Cristo revelada en el Nuevo Testamento, a limitarnos a ella, a reconocer su autoridad y a someternos a ella. ¿Para qué? Porque ella hará lo que dice y para que haga lo que dice en nosotros. Conclusión.
de esta otra lección de esta serie Vidas Transformadas con el caso del centurión romano. Fíjense. Este hombre oyó de Jesús, creyó en él, reconoció sus limitaciones, confió y eligió depender de él, aceptando la autoridad de su palabra. Él fue transformado completamente por Cristo, el centurión. Transformado. En consecuencia, Jesús le dijo al centurión: ve. Miren, fíjense. Finalmente, ¿qué le dijo Jesús? Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Ve, y como creíste te sea hecho. Como creíste te sea hecho. Él recibió los inconmensurables beneficios de la bondad de Cristo por su extraordinaria fe en Él, en Jesús. Él fue bendecido. De igual forma, fíjate, hijo Saulo, presta atención. De igual forma, aquellos que oyen bien y correctamente acerca de Cristo, que creen de todo corazón en Él, que reconocen su incapacidad e imposibilidad de salvarse por sí mismos para librarse de la condenación eterna por sus pecados, y se limitan a su palabra dependiendo totalmente de ella, reciben los beneficios y las bendiciones inmerecidas que solo Cristo, según su soberana autoridad y gracia, puede eficazmente dar. Por tanto, y como dice el Señor, como el Señor le ha dicho al centurión, también aplica para nosotros. El Señor dijo: como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Esa palabra tómala para ti. Vamos a tomarla para nosotros. Como creíste, te sea hecho. Ahora el perdón de los pecados para el que cree y es bautizado. Como creíste, te sea hecho. Recibe el perdón de tus pecados. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando el pecador hijo cree y es sumergido en las aguas del bautismo. Así como creíste, te sea hecho. Recibe ahora el perdón de los pecados para quienes hagan esto. Y en el porvenir, como creíste, te sea hecho para ti, hermano, hermana, para los que son miembros de la iglesia, para los cristianos, en el porvenir la vida eterna. Como creíste te sea hecho, Ana Patricia. Como creíste te sea hecho, Ángeles, Ana. Como creíste te sea hecho, Cecilia, la vida eterna por la obediencia al Evangelio. Por la obediencia al Evangelio. Como creíste, te sea hecho.